Hola estimados compañeros de Taller Pedagógico 6. El presente video tiene por objetivo poder tomar aquellos contenidos que se han visto en la cátedra y poder hacer activación de estos, con el fin de poder desarrollarlos y tenerlos en cuenta para la prueba que se avecina. De igual forma, les comento que en este video no se verá el marco curricular, relacionados con bases curriculares y el marco para la buena enseñanza. Eso se deja más que nada como para un aprendizaje autónomo, el cual ustedes deberán realizar en sus horas autónomas, valga la redundancia. La prueba comprende los siguientes contenidos: el marco curricular, en este se encuentran las bases curriculares a través de sus generalidades, el marco para la buena enseñanza, la didáctica de la educación física, en esto los desglosamos en estilos de enseñanza, estrategias de enseñanza y las correspondientes estrategias pedagógicas correspondientes a las tareas. Y por último, la evaluación. En relación a los estilos de enseñanza, tenemos los tradicionales, los que fomentan la participación del alumnado y los que implican cognitivamente a estos últimos. Entre los tradicionales tenemos el mando directo, asignación de tareas. Cada uno de estos comprende distintos parámetros y distintos tipos de funcionalidades que tiene que cumplir el profesor. En el mando directo, él es el dueño de todo. En este sentido, él da los ritmos en que hay que hacer las tareas y todo se tiene que hacer acorde a lo que él explique. En relación a la asignación de tareas, los profesores dan una tarea específica a seguir, pero con la diferencia de que en esto los estudiantes ya pueden tener cierto dominio de la situación, es decir, ellos ya pueden tener una implicancia en su propio aprendizaje. En cuanto a los estilos que fomentan la participación, tenemos la enseñanza recíproca, la microenseñanza y los grupos reducidos. En primera instancia, la enseñanza recíproca comprende la conformación de parejas. Esta busca que ambos actores puedan hacer cuenta de los errores que va cometiendo su pareja e ir haciendo una retroalimentación de esto. Esto obviamente en relación a las tareas que el profesor establezca. En cuanto a los grupos reducidos, se aumenta 1 o 2 estudiantes más a estas parejas, pero cada una de estas personas va a cumplir una función específica. Es decir, uno va a ejecutar una tarea, el otro la va a observar y el otro puede anotar aquellos errores. En este sentido, cada uno de los participantes tiene que pasar por cada uno de los roles. En relación a la microenseñanza, se le da un rol de profesor a un integrante del grupo. Es decir, este va a tener el dominio de ese grupo y va a dar aquellos aspectos que el profesor le dio a este mini profesor para poder desarrollar con cada uno de sus grupos. Y por último tenemos los estilos de enseñanza que implican cognitivamente al alumnado. Es decir, que busca que cada uno de los chicos pueda pensar en el proceso que está llevando a cabo. En primera instancia tenemos el descubrimiento guiado y en segunda la resolución de problemas. En cuanto al primero, se da una problemática al cual existe una sola solución y se dan tips para que los niños puedan llegar a aquella solución. A diferencia, en la resolución de problemas se da una problemática, pero las soluciones pueden ser variadas y va a depender de cada alumno, cada solución que les dé a aquellos problemas que el profesor plantee. Continuamos con lo que son las estrategias de enseñanza. Estas comprenden estrategias en la práctica global y estrategias analíticas. En relación a las primeras tenemos la estrategia global pura, la global polarizando la atención y global modificando la situación real. En este sentido se les da una tarea al alumnado y estos pueden realizarla de manera libre y de manera completa. En primera instancia me refiero a la global pura. Global polarizando la atención, el alumnado, tanto el alumnado como el profesor se tienen que enfocar
en un aspecto de la tarea a realizar. En este sentido me refiero, por ejemplo, en la voltereta, los chicos deberían apegar su mentón al pecho. Los chicos tendrán que hacer o focalizarse en ese aspecto de la voltereta para poder realizarla. Y al igual, al mismo tiempo, el profesor debe estar evaluando y observando que esto se cumpla. En relación a la global, modificando la situación real, si seguimos el mismo ejemplo, para facilitar la tarea del alumnado, podríamos ponerlo en una inclinación con unas colchonetas para que sea más fácil realizar la tarea. En relación a la estrategia de la práctica analítica, se toma una tarea, pero esta se desglosa en partes. El analítico puro toma en este sentido todas esas partes y comienza haciéndola desde la que considera más importante. En este sentido, si tomamos una carrera con salto o simplemente un salto largo, tendríamos que la parte más importante podría ser la caída. Es decir, comenzaríamos por la caída, después continuaríamos con la segunda que consideramos más importante y así, etc. Al final de del analítico puro, no se realiza la tarea completa, no necesariamente, a diferencia del analítico secuencial, en el cual se realizan de manera apartada las tareas, pero en una secuencia lógica. Es decir, si seguimos el mismo ejemplo, primero se realizaría en la carrera, impulso y caída, por poner un ejemplo. Y al final se hace la tarea completa, pero primero se separan estas y se realizan de forma separada. A diferencia de la analítica progresiva, que podríamos ponerlo de la siguiente manera. Tenemos A, B, C y D, de los cuales primero realizamos A, luego a esa tarea A le sumamos B, después a esas dos tareas que ya tenemos, A, B, se le suma C, hasta llegar al cumplimiento de la tarea completa, es decir, A, B, C y D. Y en relación a esta última, tanto lo que es la analítica y la global, si sumamos ambos tipos de estrategias de enseñanza y la práctica, tenemos la mixta. En este sentido logramos, por ejemplo, que podemos realizar una tarea de manera global, seguida de una manera analítica, posteriormente finalizándola con una forma global. Continuamos con las estrategias pedagógicas, las tareas en este sentido. Para poder llegar a la tarea tenemos una preparación del medio, es decir, preparamos este medio con distintos materiales, más las instrucciones que da el profesor, tenemos como resultado final una tarea. En este sentido, hablamos sobre las nociones valóricas que le podemos entregar a la preparación de este acondicionamiento, y en este sentido le entregamos un valor simbólico a nuestros materiales y un valor funcional. El valor simbólico va a estar netamente mediado por el alumno, es decir, estos van a darle un valor simbólico mediado por el pensamiento simbólico que cada uno tenga de estos materiales. Y en relación al valor funcional, es para qué les sirve en realidad. Es decir, si yo pongo la tarea de que boten unos conos, ellos tendrán que darle el valor a ese balón para poder botar estos conos. Y en relación a las instrucciones para utilizar este medio, tenemos los aspectos especificados. Es decir, el profesor especifica qué materiales hay que utilizar, especifica los objetivos o especifica la ejecución del ejercicio. Tenemos las siguientes clasificaciones para los tipos de tareas. Tenemos las tareas definidas, semidefinidas y no definidas. Cada una de estas se desglosa dependiendo del grado de especificidad de cada uno de los parámetros especificados. En este sentido, por poner un ejemplo, tenemos que la primera, la no definida de tipo 1, no especifica ningún parámetro. Es decir, se le da libertad al alumno para que sea el mediador de su propio aprendizaje.
Posteriormente podemos ver la relación que existe entre los tipos de pedagogía y los tipos de tareas que nosotros realizamos. En este sentido, tenemos que las tareas definidas son de un tipo y modelo pedagógico más disciplinar. En este sentido nos referimos a la pedagogía del modelo, en cual el profesor es el dueño de todo lo que hace y en el cual los niños tienen que seguir los parámetros que éste explique para realizar ciertas tareas. En relación a las segundas, las semidefinidas, todas estas pertenecen a la pedagogía de las situaciones problemas y estas, a su vez, pertenecen a la pedagogía de la situación. Y por último tenemos las no definidas, que van en busca del descubrimiento de los alumnos con respecto a distintos parámetros. Y estas, a su vez, también responden a la pedagogía de la situación. Por último, pasamos a evaluación. Y en esto tenemos, según función, y estas serían sumativa y formativa. La sumativa hace mención a aquellos procesos terminados, es decir, tú como profesor tomas todos los datos que has recogido durante todo un proceso y en relación a esos datos llegas a conclusiones. No necesariamente tiene que ser calificativa, pero también puede serlo obviamente. Y en relación a la formativa, hace una relación directa con un proceso que se lleva a cabo en cada una de nuestras clases, en el cual vamos recogiendo datos y vamos tomando cartas en el asunto, por decirlo de alguna manera. Es decir, un ajuste sobre la marcha. Como segunda tenemos la evaluación según la temporalidad. En estas tenemos la evaluación inicial, la procesual y la final. Esta hace mención netamente a los tiempos que nosotros utilizamos en cada una de nuestras evaluaciones y responden a su vez a los aspectos, por ejemplo, en la inicial a la evaluación diagnóstica que nosotros podemos realizar en con nuestros estudiantes al fin y al cabo. En la procesual hace relación netamente a la evaluación formativa, hay una directa relación, y la final a la sumativa, es decir, una conclusión de todos los productos que nosotros hayamos desarrollado durante un semestre, por ejemplo. Y según los agentes, una autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Por último, tenemos los instrumentos de evaluación. En estos tenemos la lista de cotejos, que constan de opciones dicotómicas, es decir, tenemos solamente dos opciones. Como vemos en el ejemplo, se plantea un indicador y vemos si esto se cumple o no. Cabe destacar que cada uno de los instrumentos tiene un procedimiento específico y el instrumento propiamente tal, que está presentado acá, y el procedimiento en sí vendría siendo la observación directa. Y es decir, mediante esta observación nosotros verificamos si el indicador se cumple o no. Como segundo, tenemos las escalas de apreciación. Estas tienen indicadores y un nivel de logro. A su vez, el indicador de logro tiene que ser lo más específico posible y tiene que ser el que idealmente se logre. Es decir, según este indicador, nosotros vamos a clasificarlo si está en un nivel destacado, muy bueno o insuficiente. Y por último tenemos las rúbricas de evaluación, que si bien son muy similares a las escalas, a diferencia de estas últimas tienen un criterio a evaluar obviamente, pero el indicador en este caso se desarrolla en totalidad. Es decir, si en el anterior teníamos niveles de logro y en base al indicador veíamos que estos niveles de logro se cumplían o no, en estos los niveles de logro se transforman en indicadores específicos y el indicador se desarrolla de manera
particular para cada uno de estos. Espero que el video desarrollado sea de su agrado y a su vez sirva para la preparación de la prueba que van a rendir. Hasta luego.